Biografía de Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius ha sido uno de los grandes maestros de la pedagogía moderna. Su labor humanístico-cultural se desarrolló en la Europa del siglo XVII, durante una época marcada por profundos cambios ideológicos, políticos, religiosos, económicos y socioculturales. Fue un filósofo, teólogo y pedagogo checo. Es conocido en el ámbito de la pedagogía como padre de la educación moderna. Juan Amos Comenius nació en Moravia el 28 de marzo de 1592, en una época que Europa se caracterizaba por profundas grietas entre el catolicismo y el protestantismo, que lo dividía en dos campos opuestos. Su infancia transcurrió en Moravia del Sur, siendo marcada por la muerte prematura de sus padres de una epidemia de cólera. Quedando huérfano a la edad de 12 años, se encargaron de él sus parientes, que lo mandaron a estudiar a una escuela de la Unidad de los Hermanos Checos. Fue subsecuentemente criado y educado por cuenta de la Unión de los Hermanos Moravos, un pujante grupo adscrito a la Reforma Protestante, a la sazón triunfante en tierras checas. Comenius empezó a aprender el latín, le gustaba leer poetas como Virgilio, Ovidio, Cicerón, y con la misma atención leía la Biblia. Con entereza y valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores. Sus preguntas los desconcertaban, pues veían que eran directo y pensaba libremente. Su espíritu crítico le hizo merecer que lo enviaran a la Universidad de Herford. En esta etapa de su vida, Comenius reflexionó profundamente acerca de la religión católica. Comenius se volvió famoso por su espíritu crítico y agudo. No acogía ninguna doctrina sin preguntas o dudas. Esta fama lo ayudó a entrar como ayudante en el cuerpo docente de la universidad. A la edad de 22 años ya había concluido sus estudios universitarios en Alemania. Luego de 3 años de estudios en universidades extranjeras, tenía que volver a la patria a rendir cuentas a la hermandad. En esta etapa comenzó a proponer renovadas ideas con relación a las formas de enseñar para que los alumnos aprendan por gusto, que sientan la alegría de aprender y que estudien no por obligación, sino por deseo. Después de 7 años regresó a su escuela. Ya como maestro, estaba convencido de que despertaría el interés de los alumnos sin necesidad de gritos ni amenazas. Había sido nombrado docente en Prero, su ciudad escolar, en la Universidad de Heidelberg. Encontró al profesor David Pereus, quien buscaba la reconciliación y unidad de todas las religiones protestantes, idea que a Comenius le fascinaba. Y en su labor como docente enseñaba a sus alumnos con todo detalle y admiración la biodiversidad del pequeño bosque que cercano a la escuela se encontraba. En esas horas felices, él se olvidaba del peligro amenazante que vivían, propiciaba la competencia entre sus alumnos, la cual se daba en equilibrio entre la disciplina y el estímulo hacia el trabajo. 2 años más tarde, su primer libro salía a la luz en una imprenta de la capital checa, Praga, con el título Preceptos de una gramática más fácil, y 2 años más tarde era nombrado ministro religioso y rector de una escuela en Fulnet, importante centro de los hermanos moravos, hasta el inicio de la Guerra de los 30 años, cuando el ejército del Sacro Imperio envió a los habitantes de Moravia al exilio. Se estableció en Lesno, Polonia, y como obispo de los moravos ayudó a mantener la unidad de su grupo. En 1638 fue invitado a Suecia para participar en las reformas educativas. Así, rector y ministro religioso a los 25 años, con un libro publicado y otros en proyecto, como es el diccionario, que había comenzado a compilar durante sus días de estudiante en la universidad, una enciclopedia, el teatro conjunto de las cosas e ideas para la enciclopedia bíblica, instalado con su familia y su esposa y sus 2 hijos en la rectoría de un importante centro educativo y religioso.
con todas las oportunidades para poner en práctica sus ideas. La carrera de Comenio comenzaba con el pie derecho. Pero pronto habría de ser terriblemente convulsionada. La dinastía católica de los Habsburgo, por entonces instaurada en Praga, decidió erradicar el verdadero movimiento de bases, para usar terminología de eras no muy lejanas, que constituían las varias manifestaciones de la Reforma checa, y a los 5 años de haberse instalado en Fulnek, Comenio fue declarado proscrito en su calidad de ministro protestante y sus libros fueron quemados en la plaza pública. Comenio debió pasar a la clandestinidad y ocultarse en el interior del país, dependiendo de la solidaridad de simpatizantes, a la espera de mejores tiempos. La espera fue en vano. 5 años más tarde, sin haber podido regresar a Fulnek, Comenio se vio forzado a buscar refugio fuera del país, con el añadido dolor de no haberse podido despedir nunca de su esposa e hijos, quienes en ese lapso habían fallecido, víctimas de una epidemia infecciosa. Al exilio y a la peste debemos añadir la guerra que se había declarado oficialmente en 1618. Así fue como Comenio pasó de la relativa prosperidad y solidez de su posición en Fulnek a las humillaciones de la proscripción política, pues Comenio debió convivir con absurdos saqueos, pillajes y linchamientos, atrocidades que perduraron por siglos en el imaginario folclórico europeo, como proverbio de la inhumanidad del hombre, inhumanidad doblemente absurda, puesto que la Guerra de los 30 años, cuya chispa inicial fueron los incidentes de represión al insurreccionismo checo, significó, entre otras cosas, la resolución por las armas de una crisis originalmente religiosa al conflicto entre la Reforma y la Contrarreforma. Casi 30 años vivió en Polonia, dedicándose a sus proyectos de reforma de la enseñanza. Comenio colaboró con varios novedosos métodos de pedagogía, muchos de los que siguen siendo utilizados hasta la actualidad. De aquella época proviene su obra Janua, especie de enciclopedia lingüística que intentaba crear un sistema del saber único y unido a la vida práctica. Durante el tiempo que Comenio fue invitado a ayudar en la reforma de la enseñanza en Inglaterra, comenzó a redactar el Consejo General sobre el mejoramiento de las cosas humanas y a escribir su obra más extensa, Método Novísimo de Idiomas. En la misma, Comenio planteó el tema de la existencia de una lengua universal. Comenio convivió también algún tiempo en Suecia, en Hungría, para volver luego nuevamente a Polonia. Comenio se dedicó a la reforma de la enseñanza en varios países, continuó escribiendo. En Hungría dio luz otra famosa obra suya, Orbis Pictus, El mundo en imágenes, en la que destacó la necesidad de acompañar la teoría en la enseñanza con ilustraciones. Los últimos 14 años de vida de Comenio los pasó en los Países Bajos desarrollando actividades para la Unión de los Hermanos Checos y escribiendo libros de teología y filosofía. En Ámsterdam publicó su obra Dicta Magna, en la que desarrolló las ideas de la enseñanza universal que llevaría a la reforma de la sociedad en general. Sus obras, alrededor de 250 de ellas, han sido traducidas en muchos idiomas, entre ellos el latín, el alemán, y han sido inspiradas en las ideas de reformadores protestantes como Lutero, Calvin y filósofos como Bacon, Campanella y pedagogos de la talla de Vives y Radcliffe. En el pleno de la educación, Comenio proyectó en un sistema sumario del realista de este saber, el cual denominó pansofia, concepto renancentista, capital en nuestro maestro, sería algo
así como la reunión de todos los conocimientos en un ordenamiento global, paso previo indispensable para sentar las bases de cualquier sistema educativo, que debería servir para universalizar el conocimiento y eliminar los conflictos del mundo, sus principios elementales, análisis, críticas y juicios. En otras palabras, su reforma educativa estaba íntimamente ligada a una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación personal, los sentidos y la razón. Comenio defendió la idea de la escuela para todos, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de su difusión y organización. Otros de los grandes aportes de Juan Amos Comenio fueron sus teorías acerca de la paz mundial. Después su punto de vista, la paz era un valor que debía ser resguardado por un tribunal internacional encargado de evitar las causas de los conflictos bélicos. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. La función principal de la educación para Comenio es que la reforma educativa que propuso estaba íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Defendió la idea de una escuela para todos, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de su difusión y organización. La instrucción ayudaba a aumentar el bienestar de un país, así como también sus buenos modales. El desempeño del docente le costó un gran trabajo cambiar los métodos tradicionales basados en el uso de golpes y violencia. Según Comenio, el maestro debía conocer primero las cosas que enseñaba. Además, debe aprender a que no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno. La docencia, para Comenio, era el oficio más noble entre todos. Para Comenio, la concepción del alumno era que los jóvenes son seres blandos como la cera. Por eso se pueden educar mejor sin represión. Para Comenio, el papel de la escuela debía de tener un diseño, una arquitectura de cómo debían de ser construidas las escuelas, con patios, jardines, etc. Comenio tenía por concepto de los valores y dependiendo del contexto bélico, el cual vivió, uno de los ideales más importantes para Comenio era la paz. Para su explicación, Comenio escribió un libro, Información de la Escuela del Rezago Maternal, donde explicaba lo que debían de aprender los niños. División de la escuela actual de 0 a 3 años, educación maternal. De 3 a 6 años, educación infantil. De 6 a 12 años, educación primaria. De 12 a 16 años, educación secundaria. De 16 a 18 años, bachillerato, ciclos formativos. De 18 en adelante, años, universidad, medio o superior. Según Comenio, de 0 a 6 años, le denominaba escuela maternal.
De 6 a 12 años, escuela elemental. De 12 a 18 años, escuela latina o gimnasio. De 18 a 25 años, academia, escuela maternal. De los 0 a los 6 años, para su explicación, Comenio escribió un libro, Información de la escuela del rezago maternal, donde explicaba lo que debía aprender los niños. En esta etapa, el niño debía adquirir un comportamiento adecuado y unas nociones básicas sobre la vida, ya que es hora cuando el ser es blando y moldeable, como expone el autor en la Didáctica Magna. Escuela elemental de los 6 a los 12 años tiene el objetivo de preparar al niño para la vida práctica, también para los estudios posteriores. Así como cultivar la imaginación, la inteligencia y la memoria, a esta escuela deben acudir todos los niños, no solo los de padres ricos o clases sociales altas, porque los campesinos y similares también deben recibir una educación adecuada. La escuela elemental se dividía en 6 clases: gramática, física, matemáticas. De acuerdo a horarios, había 4 horas diarias de clase, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Las de la mañana se dedicaban al cultivo de la memoria y la inteligencia, y las de la tarde a los trabajos manuales y orales. El resto del día se deja para las tareas de casa, deberes y trabajos domésticos, y para ejercicio físico. La academia es lo que equivaldría en la actualidad a la universidad para acceder los alumnos hacia un examen y solo pasaban los capacitados, semejante a la selectividad actual, así que son solo admitidos los estudiantes que realmente tengan interés por estudiar y sean ingeniosos y moralmente correctos, ya que los alumnos que no tienen interés pervierten con su comportamiento a los que sí lo tienen. También implica un pensamiento anticipado el que el Estado subvencione los estudios universitarios a los estudiantes de las clases bajas, que no pueden costearlos. Los estudios de las academias deben seguir una graduación metódica, es decir, un orden lógico, básicamente primero la teoría, luego un ejemplo y luego la práctica. Además, deben ser valorados en exámenes públicos, así como durante estos estudios el alumno debe viajar por el extranjero para enriquecer su acervo. Juan Amos Comenio falleció en Ámsterdam en 1670 a la edad de 78 años. Sus restos mortales yacen en la ciudad de Naarden. El legado de Comenio sigue presente en la República Checa en la actualidad. Gracias por su atención.